Tengo la reconcomia. Juan, ya traes puesta la verde. ¿Me escuchas? Porque aquí hay mucho escándalo, pero ¿me escuchas? Ah, yo no te escucho ni madre, espérame. La que no escucha soy yo. ¿Qué hago? A ver, habla. ¿Ahí ya me escuchas? Ay. No, desde primera hora del estamos ¿Me listos pasan ya. mi camiseta, por favor? Oye, tengo la reconcomia. Bueno. ¿Qué onda, Damiancito? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Aquí en Guanajuato, yo bien. Ya supe que andas de Cervantina. De Cervantina. Es que hoy es la presentación. A mí personalmente me gusta mucho el Cervantino. Me trae muy buenos recuerdos. Aparte es el centenario de José Alfredo y José Alfredo es José Alfredo. Ya aquí la tengo, ¿eh? Lista. Lista. Ya estamos listos. Ah, no, bueno. Déjenme correr por la mía. Oye, tengo la reconcomia. Estoy súper nerviosa. Imagínense cómo están ellos. No, ya sé, aparte, pues con las sorpresas que ha habido, ¿no? Pero nada, yo estoy seguro que ya sirvió ver las sorpresas para lo que no queremos que nos pase. Exacto. ¿No? Si te vas a penales es un volado, güey. Entonces no puedes llegar a penales. ¿Verdad? Pero Sí, es una espérame, lección. ¿cuál sería la sorpresa? ¿Que México gane o que Ecuador gane? No, que Ecuador gane. Esa sería la sorpresa. Van a México. No. México Císcale, es sin duda el císcale. favorito. Sí, es el favorito. ¿Vas a ir, Sí, Juan? A mí me tocó estar ayer en el partido en Monterrey, ayer el de Marruecos, Holanda, que pues es de los mejores partidos que he podido ver en toda mi vida más en vivo. Y se volvió a ver la importancia de la localía, ¿no? O sea, ayer Marruecos terminó prácticamente siendo el local. Fue impresionante cómo se fue ganando a todo el estadio. Y bueno, pues en el Y Azteca, eso que pues, todo lo pintaron de naranja, ¿eh? Bueno, pues bueno. Eso aparte. O sea, hay que presumir los logros también que tiene el gobierno de Nuevo León, que no son pocos. Pero el Estadio Azteca ha pesado muchísimo en 2 de los 3 partidos. Y yo estoy convencido que hoy la altura, que el ambiente, que la afición, yo creo que eso se va a acabar imponiendo y que México va a terminar ganando y que va a ser hoy un día que vamos a recordar. ¿Van a ir alguno al Azteca hoy? ¿Perdón? ¿Van a ir al Azteca hoy? Están por confirmarme, pero creo que tengo posibilidad. Ay, Me tocó estar en el pasado y qué experiencia. Yo qué también cosa. estuve en el pasado, qué cosa. Fui con mi hijo Damián, y qué cosa, qué sentimiento, qué energía, no, hombre, no. Yo tenía mucho tiempo, yo creo que nunca había vivido tanta como euforia colectiva, ¿no? Y sí salí impresionado y sí dije, qué bueno que a mí, porque no me había tocado estar en ningún mundial, pero dije, qué bueno que a mi hijo le tocó vivir esto, ¿sabes? Sí, no, es una maravilla. Cuando tocan el himno nacional, no, se pone la piel chinita, de verdad, ¿eh? Los chiquitos me están reclamando porque dicen, ¿por qué ella va a estar grande y a nosotros no? Pero bueno, pues híjole. No alcanza para todos, diles, que no alcanza para todos. Pero, ¿Tú vas a ir, Juan? Paso a pasito. Yo al de hoy no, Adela, igual va mi papá, va con mi hermana Fátima, al pasado pudo ir mi hermana Victoria, tienen 10 años las dos, 11 años, entonces para ellas también, pues, haber vivido esto, ver el Azteca así, pues es una experiencia de vida, ¿no? Sí, de vida, inolvidable, de verdad inolvidable, ¿eh? Inolvidable, que gane México, aquí en México, el pasado con mucha contundencia. Yo espero que hoy sea igual. Digo, Ecuador es un equipo muy complicado, pero yo espero que ganemos con la misma contundencia. Ay, ojalá, y sí, porque si no ya estamos fuera, ¿eh? No, ahorita no hay de piña. Ya no hay nada. Ya no hay nada. Ya no hay nada. Va a salir bien, Adela, tienes que tener fe. Yo tengo fe en la selección, pero la verdad, pobres, ¿eh? Porque si uno está nervioso, imagínate cómo han de estar ellos. Sí, pero mira, al final del día se preparan toda su vida para eso.
yo espero, digo, no conozco, no sé si ya es público, Juan, tú que conoces más a lo mejor el fútbol que yo, si ya está claro con qué 11 va a jugar. Pero a mí me daría mucho gusto ver a los morros, ver a los chavos jugando. Sí, caray, Sí. Sí, pues como que el Vasco lo ha anunciado como que 2 horas, 3 horas antes, poquito tiempo antes, pues todavía no sabemos cómo va a salir. Yo también espero que le dé chance a los que el partido pasado se crecieron. ¿Qué onda, Arturo? ¿Qué onda? ¿Dónde está la verde? ¿Dónde está? Adela, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Yo estoy aquí en Guanajuato y también te da gusto saludar a Juan y a Damián, supongo. Sí, claro. No el mismo gusto que me da saludarte a ti. Ah, bueno, eso no esperaría menos de ti, claro. Pero ya sabes que no tengo inconveniente en compartir esta mesa con estos compañeros con los que tenemos serias diferencias, pero nos une, por supuesto, el amor por la selección mexicana, de eso estoy seguro. Si es que hoy no van a apostarle a Estados Unidos algunos, ¿no? Ya ves que... Oigan, no saben qué bien está por jugando otros Estados Unidos. Permítanme. Yo fui a un partido en Los Ángeles. Me tocó Estados Unidos, Turquía. Partidazo, también, partidazo. Ganó Turquía, pero quedaron eliminados. Súper partido. El estadio, yo nunca había visto un estadio igual, impresionante, el de Los Ángeles. Y están jugando muy bien los gringos, la neta. No sé si en todo, pero están jugando muy bien al fútbol soccer. Y si quieren... Hoy gana México. Oigan a México, ¿verdad? Pero ya que estamos hablando de los gringos, ¿cómo ven si pues ya le entramos al tema del New York Times, no? Sí, pues mira Adela, sobre ese tema, algunos apuntes y comentarios. Mira, ya que la presidenta y que gente de Morena, porque no solo la presidenta, siempre salga a descalificar a diarios de prestigio, sean nacionales o sean internacionales, pues ya no sorprende a nadie, menos pues que sea al diario, el periódico más prestigiado, la verdad, en el mundo, pues sí, por la confiabilidad de sus reportajes, porque lo que suelen reportar se suele verificar en la realidad, por los procesos que tienen para verificar la información. Y aquí lo que ha pasado, Adela, para mí el tema relevante con todas estas, este tipo de reportajes, pasó con el corresponsal que tú has entrevistado aquí en tu programa varias veces de Los Angeles Times, ahorita se me va el nombre. Fisher. Exactamente, Fisher. Pues a ver, una semana antes, o 3 días antes, no recuerdo con precisión el número de días, pero menos de 10 días, de que saliera la acusación en contra del gobernador Rocha y otros 10 funcionarios de Morena, había salido en el reportaje y había dicho, Estados Unidos va a pasar de estar quitando y suspendiendo visas a acusaciones que vienen desde el Departamento de Justicia. Cuando salió ese reportaje, muchos voceros de Morena, incluyendo quien nos acompaña, dijeron, bueno, eso es pues especulación y eso solo es un reportaje, y ya ven que esos periódicos tienen agenda, y al poco tiempo se corroboró. Y así ha ido sucediendo con muchos de los reportajes. Entonces, pues bueno, ellos mismos dicen, son fuentes anónimas, pero estamos hablando, por ejemplo, Alan Peor, pues es un cuate de los que más conoce el tema del crimen organizado en México, del tráfico de drogas. Él escribió un muy buen libro sobre la captura del Chapo. Muy bien, Arturo, que ya te uniformaste también. Eso. Entonces son periodistas muy serios y bueno, ellos no tratan de decir tenemos toda la información y están todas las fuentes abiertas y aquí está la información que lo respalda, pero es muy evidente, ¿verdad?, que lo que están diciendo no lo están poniendo sin tener atrás fuentes. Y además eso se corrobora con lo que hemos escuchado, por ejemplo, de la gobernadora de Baja California, lo que se filtró, que ella misma reconoció que es un audio donde ella, digamos, está buscando de alguna manera negociar con Estados Unidos. Entonces, pues también es una reacción natural y normal, y pues se entiende de Morena, si muchos de ellos sintieron la presión, si muchos de ellos se están sintiendo nerviosos, se sienten tensos, les preocupan sus visas,
o les preocupan sus nexos, o les preocupan los nexos de sus compañeros, pues es muy normal que lo que quieran es ir y decir, oye, yo quiero colaborar y oigan, pues yo no soy, son ellos. Me parece que eso es normal y que tampoco sería algo tan atípico que empiezan a sentir, digamos, el agua alta. Entonces me parece que otra vez desprestigiar a un medio con ese nivel de prestigio, pues a quien termina desprestigiando es a quien lanza la acusación, y que yo creo que son cosas que con el tiempo se van a ir confirmando más allá de este reportaje en lo concreto de él. Y porque además ayer nos estaban explicando que hay distintas figuras y cuando se tratan de informantes siempre permanecen en el anonimato, ¿no? Pero la verdad es que estos tres periodistas son periodistas muy, muy serios, los tres. Periodistas de investigación y muy serios. Ahora, de que es una filtración, pues también es una filtración y nada es casualidad, ¿no? Pero eso no significa necesariamente que no sea cierto, ¿no? Sí, ya nada más para terminar esto, o sea, muchas veces el periodismo se hace con fuentes anónimas, o que sí, no se claro. pues de otra manera no se haría. Claro, entonces, claro. Es un método muy utilizado, ¿verdad? En el caso de la Casa Blanca de Peña Nieto, pues nunca supimos al final quién terminó filtrando la información. En fin, hay muchísimos casos que empiezan así, con fuentes anónimas, porque esa es la única manera en la que la gente se puede abrir para revelarle a un periodista con quien tiene la confianza, la relación para platicarle, pues respecto de su fuente, ¿no? Entonces, pues otra vez, es una cosa normal y me parece que es normal que muchos estén acudiendo para ver qué se puede hacer, porque pues, muchos deben tener, muchos un temor justificado por sus propios nexos y otros un temor por lo que ocurre con sus compañeros y que ellos no quieren pues ser inculpados por un tema en los que no sienten que sean culpables. A ver, Arturo. No te oímos. No te oímos. Ahí estamos. Yo iniciaría por decir, Adela, que lamento muchísimo que estemos llegando ya al extremo de la construcción de narrativas falsas porque responde a una estrategia de la derecha y que tiene nombre, que tiene apellido, que tiene participantes, en donde incluso yo escuché a un Juan Zavala decir que pues no importa que alguien haga un señalamiento de una fuente no verificada, en donde diga, fíjense que obtuve información de la persona que me contó que le contaron que había gente informando al gobierno de Estados Unidos. Un medio de comunicación serio, pero que no es excluyente a lo que ha venido sucediendo incluso en los últimos días en México. Vimos una columna de quienes piensan que el personaje que le escribió en el Universal, ni siquiera lo voy a mencionar, tenía o validaba un razonamiento respecto a ciertas declaraciones que asumió que había dado Carlos Monsiváis, ¿no? Que primero en su naturaleza era curioso porque eran profundamente homofóbicas y segundo, trataban de descalificar con la trampa de que quien tratara de defenderlo, pues entonces podría resultar homofóbico, ¿no? Tuvo que salir la familia a pedir que se corrigiera. El diario El Universal sí tuvo no el mismo alcance que se hubiera deseado tener al momento de publicar la disculpa pública, que por cierto solo se la ofreció a los familiares y no a Andrés Manuel López Obrador. Y se parece también mucho, ¿no?, a esta otra narrativa que sale también de un periódico nacional, el Excelsior, por ejemplo, en donde una periodista dice, para construir una narrativa de que Noroña está utilizando la figura del nepotismo, pues le construyen hasta un hijo, ¿no? O sea, cosas inconcebibles. Es decir, le creamos un hijo en función de que alguien y una fuente me dijo en el Senado, mismo escenario, y entonces como este hijo creado trabaja para él y gana tanto, pues hay nepotismo. Imagínate, Adela, a dónde hemos llegado en esta estrategia coordinada de la oposición por construir noticias falsas. ¿Qué es lo grave de este tema? Lo grave es que la fuerza de la primer nota nunca va a ser equivalente a la fuerza de la réplica. Es decir,
Nosotros, por ejemplo, analizamos en herramientas que existen hoy que te permiten ver el alcance de las publicaciones digitales. ¿Cuál fue el alcance, por ejemplo, de la publicación que hicieron acerca de esta columna y que fue replicada por varios medios de la derecha de las publicaciones digitales? ¿Cuál fue replicada por varios medios de la derecha? Pues un alcance muy... La diferencia, ¿no? Es decir, si llegó a 10 millones, un ejemplo, la nota, pero la réplica solo llega a 1 millón, 9 millones van a quedarse ya con esta idea sensacionalista y falsa que ya afectó. Y eso es una estrategia de comunicación clara de la derecha. Lo decía el propio Jorge Castañeda en un espacio en donde decía, bueno, lo único que le queda a la oposición es construir mentiras, pero mentiras en serio, ¿no? Y el objetivo es ese, justamente, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador decía, cuando la calumnia no mancha, tizna, y es cierto, ¿no? Porque si tú avientas una mentira con una fuerza importante de amplificación, con un aparato y un ecosistema de medios de comunicación que lo replique, pues cuando venga el derecho de la réplica o cuando venga la aclaración de la nota real, pues ya no le va a llegar a los mismos y ya afectaste la imagen de esta persona, ¿no? Por eso yo creo que las investigaciones periodísticas, pues tú lo sabes mejor que nadie, deben tener primero una hipótesis clarísima, ¿no? Luego, pues, sin duda, deben de ser de interés público, las fuentes múltiples, ¿no? Pero sobre todo, el punto más importante es pruebas verificables, ¿no? Es decir, tiene que haber pruebas verificables, contraste de información, debe de haber un contexto, derecho de réplica, por supuesto, ¿no? Que no existe, porque cuando se lanza la mentira, aunque el derecho de réplica te lo dé el medio de comunicación, normalmente no lo da en el espacio que marca la ley y que marca la propia Constitución, y el daño ya está hecho. Entonces yo sí creo que todo esto que estamos viendo en medios internacionales, en algunos diarios nacionales, responde a una estrategia de la oposición, porque en la desesperación y en la falta de propuestas, o bueno, hay quienes ya hicieron sus 111 propuestas, como el Partido Acción Nacional, que cada vez se desdibuja más y que proponen regresar al pasado, ¿no? Proponen hacer una cárcel como la de Nayib Bukele, proponen regresar al Seguro Popular, porque pues ahí había contratotes gigantes para los empresarios que estaban con ellos, etcétera, ¿no? Me parece que ante la falta de propuestas han optado por una estrategia que la vemos reflejada permanentemente, ¿no? Permanentemente estamos viendo la construcción de narrativas falsas, sin importar los alcances que tengan, que son absolutamente falsas. Y te di dos ejemplos que son clarísimos, donde incluso ya hay una aclaración por parte del medio de comunicación, pero no importa, porque el efecto es el efecto escopeta, ¿no? La escopeta que tiene, a diferencia de una bala normal, pues la escopeta tiene una amplificación de todos los impactos balísticos, ¿no? Y a ver a quién le da. El tema es lo mismo, lo que están tratando de hacer ahora es lanzar una noticia que tenga un impacto muy importante y no importa si es mentira. Al final de cuentas, no se va a aclarar y le va a llegar a ciertas gentes que se lo van a creer y por supuesto a los que incluso son parte de estas corrientes radicales de ultraderecha o derecha, pues no hay ni forma de explicarles que no es real. Ellos se creen ciegamente lo que les diga Damián Cepeda, lo que les diga Jorge Romero, lo que les dice Alito Moreno o lo que les dice Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Entonces me parece que es un tema interesante para poner sobre la mesa, un tema interesante para discutirlo y un tema interesante porque, fíjate, las principales democracias reconocen en sus constituciones que el derecho a la información es fundamental para la permanencia de la democracia. Y cuando el derecho a la información no contempla información basada en datos verificables y datos duros, tenemos un problema que puede atentar contra la democracia. A ver, Damián. Varias cosas. Primero, decirle yo a quien me esté escuchando que en el mundo el periodismo trabaja con fuentes ¿Sí? y en muchas ocasiones la fuente es anónima. Yo no sé si no se sabe aquí Y en no el... estamos en obligación de revelar nuestras fuentes. De hecho, Son sagradas las fuentes. la ley mexicana incluso la ha querido quitar Morena. Pero la Es ley falso. mexicana, bueno, pues cuando menos cuando yo estaba en la legislatura hubo iniciativas al respecto de querer acotar este tema de las fuentes
y hubo un debate muy grande, no lo quitaron, pero hubo un debate grande. Y muchas veces gobiernos autoritarios han intentado que el periodismo no pueda tener este tema de sus fuentes y protegerlas. En el mundo, marcadamente, por ejemplo, casos muy emblemáticos, Estados Unidos, el caso de Nixon, de Watergate, por ejemplo, pues se basaba en fuentes que estaban protegidas. Han de hecho ido a litigios en donde han amenazado con meter a la cárcel a las personas dueñas de los medios de comunicación por no querer revelar sus fuentes, porque es un trabajo periodístico. Entonces, yo lo primero que le quiero decir a quien está escuchando es que es normal en los medios de comunicación y en el periodismo que se diga, tengo una fuente, pero esa fuente es anónima. Por supuesto, claro está que cuando tú lees un trabajo periodístico, no estás leyendo una carpeta de investigación, tiene una distinta naturaleza. Si fuera una carpeta de investigación, ya está con la autoridad. El trabajo periodístico, al final del día, es un reporte de parte de ese medio que se hace responsable de lo que está diciendo y dice, la información que yo tengo es esta. En efecto, porque ha habido muchos casos aquí, nomás que celebran cuando son a favor y critican cuando no. O sea, muchísimas críticas del propio López Obrador en la historia eran basadas en trabajos periodísticos que citaban fuentes, en muchos casos anónimas, en donde decían, es que se está reportando ello. Sí quiero ser muy objetivo y claro diciendo que no tiene el mismo peso, por supuesto que no, que una carpeta de investigación. O sea, es distinto documento, pues, ¿no? Uno es un trabajo periodístico que está reportando lo que ese medio cree que son los hechos y otro es una carpeta de investigación que termina con un juicio. Muy bien, ese es como punto número uno. Entiendo, pues, que si un trabajo periodístico te señala, pues tú tu obligación es aclarar y decir eso es falso y por supuesto que no y demás, ¿no? Lo entiendo bien. Tengo muchos años en política para ello. Dos, sobre el tema en particular. A ver, New York Times básicamente lo que está haciendo, para quien nos está escuchando, porque luego asumimos, ¿verdad? Cuando estamos muy metidos en los temas que pues ya está súper claro de qué estamos hablando y a veces no, saca un reportaje, uno más, porque ha tenido varios a lo largo de la historia, que aborda de nueva cuenta el tema Morena, gobernantes ligados con el crimen organizado y o corrupción, ¿no? Y posibles procesamientos en Estados Unidos. Ahora, esta nueva etapa señala a dos gobernadores en funciones que ya habían sido señalados por el tema de posibles investigaciones con crimen organizado y con el tema de las visas, ahora los mete en este nuevo reportaje y dice la novedad es que hay varios funcionarios de Morena, según sus fuentes, según le dice al periódico con quien tiene el diálogo del propio gobierno de Estados Unidos y demás, que varios personajes, entre ellos, pues, gobernadores y funcionarios de primer nivel, incluso legisladores, cita el reportaje, de propio Morena, se están acercando con el gobierno de Estados Unidos, tratando de colaborar, buscando señalar responsabilidad hacia algunos de los otros implicados del propio Morena, o bien entrar en un diálogo buscando ellos salvarse, ¿no? Ok. Es un reportaje periodístico hasta el día de hoy. El tema de fondo es que es creíble. Eso es lo que yo pondría en la mesa. ¿Por qué es creíble? Porque ya han pasado estos asuntos. O sea, tanto el New York Times como LA Times, sí, LA Times creo que fue, ¿no? Sí. Han estado o se caracterizan por tener muchos reportajes ligados al Departamento de Justicia de Estados Unidos y han estado poniendo información por delante que después nos hemos dado cuenta que se ha ido verificando poco a poco. Por ejemplo, el tema de Sinaloa, cuando llega la acusación, ya había habido señalamientos previos que señalaban que había investigaciones hacia ese gobernador. Después se confirmaron. El tema de las visas, la que está confirmada es la de Baja California. Ha habido señalamientos de visas y la verdad de las cosas es que no han sido contundentes, pues los gobernantes salen con que yo la tengo aquí, no, pues si nadie dice que te la fueron y te la arrebataron físicamente, ¿no? El tema es si de verdad tienes o no un problema. Después escuchamos, por ejemplo, pues la grabación telefónica de la gobernadora de Baja California hablando con un abogado de Estados Unidos, entrando en un diálogo con el gobierno de Estados Unidos. Ella dice, la confirmó ella misma, por eso la cito,
que sí, que tiene que ver con lo de su bici, de acuerdo, pero hay ese diálogo. Entonces, están las dos entregas del secretario de Finanzas del gobierno de Sinaloa, no sé si sepan quien me está escuchando, pero en la acusación contra el gobernador de Sinaloa de Morena de que el crimen organizado se pusieron de acuerdo para ayudarlo a ganar y para después ya tener un esquema de protección en el gobierno, estaban acusados muchos funcionarios. Dentro de ellos, dos principales, el secretario de Finanzas, el del dinero, y el secretario de Seguridad Pública, el de la policía. Esos dos se fueron y se entregaron. Esto que hoy dicen que es imposible, que es inverosímil, que por supuesto que no, bueno, esos dos funcionarios de primer nivel ya lo hicieron. Entonces, estos elementos, más las acusaciones y señalamientos que se han hecho en México, no en Estados Unidos, contra varios de los señalados, te hacen el reportaje creíble. Oye, ¿es verdad escrita en piedra? Sin duda no. Es la opinión del medio de comunicación que hizo un reportaje y que lo presenta. Si no es así, bueno, pues seguramente se aclarará y demás. A mí el tema de fondo no es el reportaje, es la crisis en la que está el gobierno por proteger a políticos corruptos que se aliaron con el crimen organizado y o casos terribles de corrupción. En ese caso particular, pues se aclarará, seguramente ellos tendrán el interés de, digamos, marcar su postura. Entiendo que ya lo hizo uno de los dos señalados, el otro no, en fin, y entiendo lo que se dije que de que es un reportaje. Sin embargo, yo lo que sí creo es que ha habido una ausencia de actuación en México de parte del gobierno de Morena. Si aquí existiera justicia real, una fiscalía que verdaderamente hiciera las investigaciones para todos los casos y tuviéramos la certeza los mexicanos de que no va a haber impunidad, me parece que fuera hasta cierto punto irrelevante. Pero como no ha sucedido eso y ha tenido que entrar un ente externo a acusar formalmente, como es el caso de Sinaloa, y previsiblemente por lo que los mismos funcionarios, ahí sí ya no estoy citando el reportaje, pero lo que los funcionarios han dicho de que es uno de varios que vienen, ellos mismos han dicho en algunos casos, bueno, dices, caray, qué necesidad si en México se acabara el pacto de impunidad, pudiéramos llevar a la justicia a todo aquel político corrupto que se salió. Yo sí creo, Adela, y elaboro una idea que ya había mencionado acá, yo sí creo que le falta al Estado mexicano un magno proceso hacia el pasado reciente, actual, los que están en funciones, y también quien ya no está en funciones, para limpiar a México de ligas con crimen organizado y corrupción, pero con esquemas de acompañamiento internacional, de transparencia, que nos den certeza, porque sí creo que se ha llevado a un extremo esta situación y el avance territorial que ha tenido el crimen organizado es imposible sin tener esa protección de distintos niveles de gobernantes. Y ahí me parece que es el mejor interés que acabemos con todos y que tengamos distintas visiones políticas, de acuerdo, se respeta, pero entre gente sana, entre gente positiva, entre gente que no tenga vínculos con el crimen organizado. Hoy, cierro, me parece que lo que estamos viendo de esta intervención de parte de un juzgado, con el caso de Sinaloa, y estos señalamientos de posibles otros casos, son fruto de una crisis autogenerada por el gobierno de Morena ante su ausencia de voluntad de perseguir a los políticos de Morena. Claramente, en algunos casos, no todos, yo no voy a generalizar, se aliaron con el crimen y o tienen escándalos de corrupción. No sé si alguien quiera comentar algo más sobre este artículo. Yo, adelante, perdón, Juan. No, no. O muy rápido, si me permites, Juan, un minuto nada más. Siempre y sencillamente recordar, ¿no?, a los históricos, ¿no? Yo, cuando estoy viendo lo que está sucediendo ahorita con toda la información que se está construyendo, sobre todo con la velocidad de las redes digitales, pues podemos recordar lo que decía Goebbels, ¿no? Decía, la propaganda debe ser simple y repetitiva, ¿no? Sostener este mensaje con pocas ideas y repetir constantemente para aumentar su impacto,
apelar más a las emociones que a la razón, ¿no? O sea, lo que buscaban era movilizar sentimientos de miedo, de resentimiento, ¿no? Y tratar de controlar el flujo de información. La frase que se le atribuye, la más famosa, es una mentira repetida 1000 veces, se convierte en verdad. Y si quieren, en la que sigue después de Juan, les digo por qué creo que específicamente en el caso que acaba de tocar el compañero Damián Cepeda, hay muchas mentiras alrededor y hay muchos señalamientos que ya se han tomado como verdades a medias o como verdades completas. A ver, Juan. Sí, a ver, yo creo que aquí hay una diferencia importante que sí le tengo que decir a Arturo. Cuando él dice, ¿dónde están las pruebas? Ese no es el trabajo del periodismo. Ese es un trabajo eventualmente de las fiscalías en Estados Unidos, de los ministerios públicos en México, que luego se presentan y que es el trabajo de un juez valorar para eventualmente emitir un juicio final. El trabajo de los periodistas es más allá de las simples pruebas, porque hay hechos que no se pueden probar, porque pues si se están dando estas pláticas, pues evidentemente se están dando en la condición del anonimato. Y muchos de los reportajes pues son así, surgen otra vez con el anonimato porque si no, no tendríamos nada, porque si te esperas a tener pruebas, pues entonces esa es la chamba que solo podría hacer el fiscal, que no puede hacer el periodista. Entonces, ¿a qué se remite el periodismo? ¿Cómo le creemos o no a un periódico o no? Pues depende de una cosa fundamental, que es el prestigio del medio, que es el prestigio del periódico, del diario, de la cadena televisiva, del canal de YouTube, lo que sea. Entonces, decir o insinuar, porque Arturo no lo quiere decir así, pero insinuar que el New York Times está haciendo propaganda o que es parte de la derecha unida en este complot en contra de Morena, como él lo frasea, pues bueno, esa es la misma acusación que le hace, por cierto, el gobierno de Donald Trump al New York Times, digo, nada más para ponerlo en sus términos, porque además el New York Times es una empresa, hay que decirlo, es una empresa pública. De hecho, el dueño, quien ha llegado a tener más acciones de ese periódico, es el mexicano Carlos Slim. No sé si a Arturo le parezca parte de una red de derecha eh, en contra de Morena. Entonces me parece que esas acusaciones, compararlo con lo que ha pasado, que además otra vez a nosotros ahí no nos puede poner en el mismo saco. Yo lamenté muchísimo, de verdad, que se le diera difusión a una presunta, que ya sabemos que fue falsa, entrevista a Carlos Monsiváis en contra de Manuel López Obrador, que uno lo leía y decía, pues Monsiváis nunca se expresó así, no hablaba así de nadie. En fin, lo que decía alrededor era, me parece que era ridículo. Y en el otro caso que citaba Arturo, pues ya salió la persona, cuando hay un hecho y se dice que hay un hecho y pues se sale y se comprueba lo anterior, pues ahí quedó. Y la persona salió y ofreció, la periodista salió y ofreció disculpas. Este, pero de nueva cuenta, creo que lo que está pidiendo Arturo, pedirle pruebas a los periodistas, ellos tienen cierto alcance, no tienen el presupuesto de una fiscalía, la cantidad de tiempo, los recursos a su disposición. Entonces, otra vez, ¿qué le da validez y fuerza a este reportaje? Que viene de un diario que tiene prestigio, que muchas de las cosas que ha reportado con el paso del tiempo se han ido confirmando. También hubo un reportaje del New York Times 2 o 3 semanas antes del abatimiento del Mencho, donde se decía que el gobierno de los Estados Unidos estaba presionando fuertemente al gobierno mexicano para que hubiera capturas de líderes de cárteles del crimen organizado. Entonces, cuando en el tiempo se va comprobando lo que se va reporteando, pues eso le va dando prestigio al medio. Si nunca se corrobora, si de aquí no salía ninguna investigación, pues en el tiempo vamos a decir, pues es un reportaje que no tenía pies ni cabeza. Pero el reportaje mismo lo dice 2 cosas. Uno, que le ofreció su versión al gobierno de México y que declinó darle un comentario, tanto el gobierno de México como la DEA. Y en segundo lugar, dice, están dando información que eventualmente los podría convertir en calidad de testigos o eventualmente esa información puede ser utilizada para hacer una acusación formal ante un juez, como ya ocurrió en el caso de Sinaloa. Entonces, no está diciendo que vaya a pasar mañana, está diciendo es un proceso que está ocurriendo, que hay al menos 12 funcionarios de gobiernos de Morena, no sabemos si legisladores o funcionarios de gobierno, pero que están colaborando con el gobierno de Donald Trump para dar información. No sabemos en qué calidad, eso está por verse. Entonces, mucho de esto pues está por verse. Yo tampoco puedo decir, pues es evidente.
no. Pero otra vez, lo dice un diario con mucho prestigio. Creo que los casos son muy distintos a los que había comentado Arturo, donde yo incluso publiqué que me parecía muy lamentable que se dieran en esos términos. Y bueno, otra vez me parece muy delicado que información que se dé se ataque luego, luego, tan fácil como podría decir el gobierno Moreno, bueno, vamos a ver si eso sí pasa o no pasa, pero optan por descalificar, lo cual a mí me dice que hay cierto nerviosismo detrás de que haya de que haya más de 12 personas de alto nivel que están colaborando con el gobierno de los Estados Unidos. Un último comentario al respecto, Arturo. Reitero, lo mismo, se me hace que es muy peligroso, Adela, la lógica que pone sobre la mesa Juan Zavala, porque entonces está sujeto a, a la privacidad de las fuentes para que el día de mañana te puedan difamar, ¿no? Y por eso yo puse el ejemplo del Universal y del Excelsior. Me Ahora, nada parece más que no son, difamaron a nadie, Arturo. me parece que son diarios que han construido, para bien o para mal, una historia en nuestro país de años, ¿no? En ambos casos, quizás no lo sabe Juan, pero tienen códigos de ética. Los medios de comunicación. El Universal tiene un código de ética y el Excelsior tiene un código de ética también. Los códigos de ética incluyen incluso para sus editorialistas, para sus columnistas, que se trate de apegar a la fuente verificada o a la prueba verificada. Eso se solicita, se pide como algo deseable, ¿no? Y entonces, cuando de pronto estás viviendo una gran cantidad de información permanente que va sesgada, que va en este sentido y que no busca más que lo que te estoy diciendo, porque yo creo que el debate, Juan, y lo pongo sobre la mesa de forma muy seria, es, sacan la nota tiene un impacto muy importante, hoy es medible, un alcance, así le llaman los expertos en comunicación digital, es decir, cuánta gente lo ve a través de sus redes sociales, por cualquiera de las plataformas. Y luego viene la réplica y resulta que estaban equivocadas o equivocados. En, esa, en ese universo de información que ya se generó allá afuera, vienen elementos de desinformación, de difamación, por supuesto, y sin duda de afectación a la vida pública de un ente moral, de un ente que sea una persona física. Y creo que ese es el debate que yo pongo sobre la mesa, porque yo sí lo veo, Juan, como una estrategia de comunicación coordinada, como un ecosistema coordinado. Y basta con ver, aquí tengo un reporte de cómo se replicó, por ejemplo, la nota del Universal, que hoy sabemos que fue una mentira. Fíjate, la replicaron 197 medios tradicionales. La respuesta la difundieron 42 medios tradicionales. O sea, de los 197, solamente 42 le dijeron a su público, ¿no?, que era falsa la información. Y después se va a un ecosistema digital que tú sabes que tiene menos restricciones porque cualquiera puede opinar. Y en este ecosistema digital hay pautas, es decir, se puede meter dinero económico con un fin específico. Y estas pautas generan que la información desinforme y genere daños importantes que pueden ser morales, que pueden ser a la imagen, al buen desempeño, ¿no? Y creo que es el debate, porque el día de mañana yo no quisiera que inventaran nada en contra tuya, o en contra de Damián, o en contra mía incluso, ¿no? Que no fuera real, ¿no? Y entonces por eso me parece que sí es un tema que es motivo de análisis, aunque yo personalmente creo que es muy difícil poderlos convencer, porque creo que es parte de la estrategia de comunicación en la que se han montado los opositores. Por lo menos lo tengo más claro en el PRI, en el PAN y en los grupos de derecha que encabeza Salinas Pliego y otras personas más, ¿no? Y que piensan que esta estrategia de comunicación y de erosión va a afectar a nuestro movimiento. Lo pongo sobre la mesa como un tema que debería analizarse y como un tema que, reitero, ¿por qué es importante? Porque el derecho a la información, ¿no?, amplía o decrece la democracia en los países. Yo un último comentario nada más, Adela. Digamos, todo lo que se comentó ahorita, pues nada tiene que ver con el caso del New York Times. El New York Times no se ha retractado y varias veces ha señalado lo mismo. Sí cita fuentes, solamente
las asume como anónimas, es decir, el código de ética está cubierto, ¿no? Diciendo tengo fuente, ¿no? Simplemente la ley me protege para poderlo presentar de esta manera. Y tres, mi punto de fondo son señalamientos creíbles basado en señalamientos y acusaciones e información que en México tenemos. Por ejemplo, a ver, déjame agarrar el caso de Tamaulipas. La declaración de la subdelegada de Morena sobre el financiamiento de Sinaloa de parte del crimen involucra al gobernador de Tamaulipas, por ejemplo. Eso es en México. Hay muchísimos señalamientos al respecto, incluyendo el señalamiento de su posible pérdida de visa. El tema de que estén de informantes, repito, es creíble porque hay informantes ya documentados, como el caso del secretario de Finanzas y el caso del secretario de Seguridad Pública. Entonces yo cierro, digo, ya lo dije, lo repito, simplemente siguiendo la última ronda que hicieron mis compañeros de comentarios que reiteraban algunas de sus ideas. A mí me parece que lo grave está no en la nota, sino en lo que está sucediendo en México y que no hay consecuencias. Me parece el mejor interés de todos, por ejemplo, de todos los gobernantes, que el Estado mexicano nos diéramos formas institucionales de una revisión permanente de quien tenga a su cargo policías, por ejemplo, o de quien represente un riesgo que se alíe con el crimen. Y yo entiendo que en tu esfera normal de derechos, pues no se puede, porque te das una investigación cuando alguien tiene pues algún señalamiento de posible o una sospecha o elementos de prueba que te llevan a una investigación. Pero a mí me parece que en el caso de los gobernantes o quienes estamos en el sector público, yo no lo estoy en este momento, pero lo he estado, nuestra esfera de derecho en ese sentido, si hay un riesgo, porque en este caso el riesgo de seguridad nacional debería ser más acotada y tendrían que tener esquemas sin investigaciones unilaterales y discrecionales que se puedan convertir en persecución, sí sistemas de alertas, porque me parece que está pasando muy seguido en México actualmente que gobernantes de distintos niveles después salgan estos escándalos y uno se pregunta, ¿y cómo es posible que no se dieron cuenta? Pues con todas las herramientas que tienes hoy en día de inteligencia financiera, de inteligencia de comunicaciones y demás, sí es inverosímil, pues, ¿no? Los crecimientos exponenciales de riquezas y demás. Entonces, yo creo que en el interés de México está el que no suceda esto. Tendría que haber una actuación conjunta. Exactamente cómo, bueno, pues sería cosa de sentarnos en la mesa, poderlo atacar. Pero bueno, el señalamiento ahorita específico es ligas con el crimen y o corrupción. Y eso creo que no nos los tiene que decir nadie de fuera. Lo sabemos perfectamente en México, que está pasando en muchos niveles. Claro está, no por eso, no quiere decir que no se pueda cometer algún error en un señalamiento y si sí, bueno, pues uno tiene que salir a aclarar. Gracias. ¿Quieren pasar a otro tema? El nuevo partido político Somos México. Órale, puede estar bueno el tema. Por ejemplo, si me permiten los compañeros, yo empezaría por decir, uno, pues qué bueno que se autorizó el registro de esta organización política, el nuevo partido con los viejos políticos, porque había esta narrativa de todos ellos de que el gobierno, el régimen, el oficialismo no los iba a dejar pasar y fue todo lo contrario, ¿no? Eso sí, ¿no? Al parecer van a tener que cambiar su nombre y yo quiero hacerle algunas recomendaciones a Costa Naranjo. Desde aquí podrían ser Somos lo peor de México, ¿no? O somos el desperdicio de los partidos políticos, o somos el México de los privilegios, ¿no? Porque cuando uno ve quiénes integran, pues ni más ni menos que a este partido político, pues bueno, pues está Guadalupe Acosta Naranjo, ¿no? Este exmilitante del PRD, ¿no? Vemos también, y es curioso, porque yo escuchaba a Acosta Naranjo decir algo así como, vamos a alcanzar el próximo año 8% del porcentaje electoral, así como Morena lo hizo en su primer año, ¿no? Y yo digo, bueno, pues es que no se parecen en nada con Morena. Nosotros nacimos como un movimiento social desde abajo, desde el pueblo, ¿no?
Mientras que ellos vienen, pues evidentemente, de una un segundito, espérame tantito, porque está metiéndose un tema aquí. Bueno, ahí está. Algo se introdujo, exacto. Así es, ahí está ya. Mientras que ellos vienen, pues evidentemente, de una serie de personajes que todas y todos conocemos y que han sido parte de un sistema político que ha tenido muchos privilegios, ¿no? Escuchaba también a Costa Naranjo, por ejemplo, decir, es que tienen secuestrado al Poder Judicial. Curioso, ¿no? Porque cuando volteamos a ver que tienen 3 exministros de la Suprema Corte de Justicia que forman parte de su red de integrantes y perfiles de apoyo, pues más bien lo que extrañan es la posibilidad de volver a los privilegios del pasado, ese poder judicial que condonaba impuestos, a ese poder judicial que estaba al servicio de este sector de personajes, ¿no? Y cuando vemos también ahí a Mario Amparo Cázar, ¿no? Que es ni más ni menos que directora de Mexicanos a Favor de la Corrupción, que fue fundada por Claudio X González, pues parece que suena más de lo mismo. O cuando vemos a Lorenzo Córdoba, ¿no? Este expresidente del INE, que de imparcial no tuvo nada, y hoy lo sabemos por su comportamiento, por las decisiones que ha tomado, que durante su paso en el instituto, pues era un presidente que estuvo siempre en contra del movimiento y al que se le demostró que la fuerza del pueblo es incluso más fuerte que tener a un presidente del INE que estaba haciendo todas y todas las cosas por tratar de lastimar a nuestro movimiento. Entonces, primero decir qué bueno que tengamos un nuevo partido político o dos, o qué bueno que la democracia le permita a estas organizaciones políticas participar, eso es sano y es legal. Eh, Qué malo, ¿no? Que no tengamos alternativas políticas que puedan llegar a hacer propuestas concretas, ¿no? Las últimas propuestas que vimos fueron las de el Partido Acción Nacional, ¿no? Y la verdad es que de pena, ¿no? Las 111 propuestas que yo escuché del Partido Acción Nacional en su tercer relanzamiento en 8 meses, ¿no? Volver a la corrupción con el Seguro Popular 2.0, cuando hay documentadas irregularidades de la Auditoría Superior de la Federación de que se clavaron 70,000 millones de pesos, ¿no? Ver que dicen, vamos a vender Dos Bocas, ¿no? O sea, Dos Bocas y Deer Park es lo único que ha permitido que el precio de la gasolina no se vaya como está en Estados Unidos y en otros países. El 80% de la recaudación de Fox y de Calderón venía del petróleo. Con Calderón se invirtieron, sí, 9,000 millones de pesos, pero para construir una barda. Y nos van a decir que quieren vender una refinería. No, bueno, pues es increíble, ¿no? Calderón tuvo, fíjate, 12,000 millones de pesos en 2007 de excedentes petroleros. ¿Y qué hizo? Absolutamente nada, alimentar su guerra contra el narco mientras se aliaba justamente con los narcos, ¿no? Bueno, también propusieron o volvieron a traer la propuesta de la megaprisión al estilo de Bukele, ¿no? Pero se les olvida que en 2001 dejaron salir por la puerta delantera al Chapo Guzmán de un penal de máximo seguridad. Y ahora los vemos también diciendo vamos a reducir el impuesto al valor agregado al 10%, cuando nunca en la historia ellos han reducido los impuestos. Crearon, por ejemplo, el YETU, que era el impuesto empresarial con una tasa del 16.5%. Crearon el IDE, que es el impuesto para depósitos al efectivo, y subieron el IVA al 16% en el 2009, ¿no? Y pues con eso tú te das cuenta que las propuestas, las 111 propuestas de el Partido Acción Nacional, lo único que te dicen es regresemos al pasado, regresemos a los privilegios, regresemos a lo que dejó en la pobreza a millones de mexicanas y mexicanos, regresemos a las propuestas simplonas, regresemos al entreguismo de la soberanía energética, regresemos a todo lo que las y los mexicanos no queremos, ¿no? Entonces, es una desgracia, Adela, ver que las organizaciones políticas, por lo menos hasta ahora, de la que he tenido yo noticias o más noticias es la de Somos lo Peor de México, pues no tenga propuestas y tenga pues a gente que viene ciertamente de esto, ¿no? De esto de pasado al que México ya no quiere verlo jamás, ¿no? Interesante ver que el PAN finalmente hace propuestas y lo que dice es volvamos al pasado de Felipe Calderón, volvamos a las ideas absurdas, volvamos al desempleo que construimos, volvamos a los pésimos resultados y seguramente tampoco lo dicen porque hoy está fuera de su discurso, deben de decir
volvamos a generar alianzas con el crimen organizado, así como lo hicimos cuando gobernamos. Para alusiones, si quieres, Damián. Pues más que alusiones, porque la verdad previsible como siempre, ¿no? No tiene otra narrativa, para dar mi opinión sobre el tema, que creo que es lo que vale la pena. Eh, a ver, a mí me da mucho gusto que exista pluralidad en México. Yo no comparto la idea de quienes, ya sea desde el gobierno o desde la oposición, piensan que lo ideal para México es tener dos polos. Yo creo que eso lo han promovido tanto del gobierno como de la oposición. La propuesta de reforma electoral hacia allá viraba. Querían, de hecho, afectar a sus propios aliados, ¿no? Eh, lastimar la representación proporcional y llevar al país a o una visión u otra. Y también escucho muchas veces en la oposición esta insistencia de que forzosamente tiene que ser un polo. Yo no lo comparto. Si bien, claro, que creo en alianzas en distintos momentos, si tienes unidad de causa, de principios, de actuación, ¿no? O sea, no es que esté en contra de cualquier tipo de alianza. Me parece a mí que no se deben de hacer alianzas solo por hacerlas, bajo una narrativa de es que hay que ganarle al otro, porque particularmente cuando no compartes principios, ni modo de actuar, ni demás, pues eres incongruente. Y ese tipo de ejercicios no despegan, y creo que es lo que le pasó a la alianza del PAN con el PRI. Yo por eso siempre he estado en contra de ello, respetando que en todos los partidos hay gente mala, hay gente buena, incluyendo quien está gobernando, por cierto. Yo no soy de los que generalizan. Creo que puedes hacer un análisis de una institución y también de las personas en lo individual, ¿no? Ok, muy bien. Dicho eso, a mí sí me gusta la idea de que hayan logrado el registro, esta otra opción, por este hecho, por el tema de pluralidad. No me da miedo de que se pulverice voto, como dicen muchas personas, es que seguramente eso va a pasar. No lo creo. Yo creo que la ciudadanía tiene la capacidad de elegir. Y en muchas ocasiones lo que me dice mi experiencia, tanto de participación política como electoral, es que hay personas que no quieren votar por una opción y buscan otra opción. Y qué bueno que existan opciones, en este caso, que es una opción marcadamente que plantea una alternativa distinta a quien está gobernando, y que en los temas de fondo creo que hay mucha coincidencia, por ejemplo, con nuestra propia visión de defensa del árbitro electoral, de defensa de un poder judicial autónomo y verdaderamente capaz de impartir justicia, y de ciertos principios básicos. Me parece entonces que es una fuerza distinta que plantea en ejes centrales temas que son positivos para el país. Nosotros tenemos visión distinta en otros temas, pero bueno, qué bueno que existe otra oferta. Entonces, en ese sentido lo veo así. En esta primera elección ellos no pueden hacer alianza de ningún tipo, así lo dice la ley, tienen que ir solos. Y bueno, si logran su 3%, tendrán acceso a representación proporcional, financiamiento público, y ya a partir de ahí podrán hacer esos planteamientos. A mí, el hecho del Congreso, por ejemplo, no me preocupa tanto en esta parte de división y demás, porque existe la representación proporcional en México. Desgraciadamente, con los criterios que se han tomado por parte del tribunal, hay sobrerepresentación. Entonces no queda verdaderamente como un espejo, porque si eso estuviera corregido, pues la verdad, al contrario, ¿cuál riesgo? Oye, pues lo que pasa en regímenes semiparlamentarios o parlamentarios, compiten todos, el porcentaje que tienen es el que lo representa en el legislativo, y de ahí se conforma un gobierno, ¿no? Ok, aquí no tenemos el sistema, pero sería ideal que llegaras a esa conformación en el Congreso. No me gustó a mí en el pasado, cuando le negaron a partidos políticos el registro, aun cuando yo sí difería de tanto las personalidades que los encabezaban, como de sus posturas, como necesariamente de su postura de más de regresar al pasado. Me refiero específicamente al partido, creo que se llamaba, ¿qué? México Libre o el de Calderón. México Libre. México Libre, ok. A mí me pareció antidemocrático que el gobierno de Morena, y déjame decirte, cuando menos en información que yo tengo de comentarios políticos, otros partidos políticos hicieran un cabildeo para que no lograran el registro. El PAN particularmente en aquel entonces se decía mucho, es que le va a quitar al PAN un pedazo, y decía, compite, es que si tienes miedo a la competencia no tienes derecho
a representar a los mexicanos, ¿sabes? O sea, ¿cómo puede ser un argumento que no existe una competencia para que entonces avance yo? Digamos, esfuérzate más tú. Y yo creo que eso es lo que va a generar que existan más partidos políticos. La competencia es sana, en mi visión, Adela, en todos los sentidos. O sea, cuando tienes pocas opciones, se convierten en monopolios o duopolios. Por eso están prohibidos en el sector económico. Por eso se hacen leyes para romperlos. Por eso se hicieron, por ejemplo, aquí las leyes de telecomunicaciones, para separar tanto poder que estaban concentrando marcadamente dos entes. Por eso pasan los casos grandes en Estados Unidos y demás. O sea, es cuando tiende a no haber competencia, no tienes el mejor producto con el mejor servicio, en el caso económico al mejor precio, en el caso político con la mejor oferta. Yo creo en la competencia, me parece que te hace mejor. Entonces, por mí, la verdad, qué bueno que exista pluralidad. Sobre los otros temas, no sé si esperarme a la otra ronda o simplemente abro. Creo que no solo está pasando eso, sino que hay, además de este registro que se le dio a este partido, hay un ambiente adelantado de elecciones, que entiendo que también vamos a abordar. Y yo, como lo he dicho en otros momentos, a mí me parece que la ley mexicana está rebasada y que deberíamos o debimos de haber hecho, espero que para la siguiente elección, ya no se puede, una reforma de fondo para evitar simulaciones. Hoy lo que vemos es un mundo de simulaciones en donde el tribunal, desgraciadamente, ya avaló que esas simulaciones se pueden llevar a cabo y entonces, pues ya aquí dices tú, oh, tengo una ley que lo prohíbe, pero tengo un criterio del tribunal que dice que no hay problema. Entonces, digamos, ya pareciera que en el derecho mexicano está permitido hacerlo y pues ya varios partidos se están lanzando. Lo platicábamos la otra vez con Juan. Yo lo comento, a mí sí me gustaría que en México tuviéramos un marco jurídico electoral muchísimo más abierto, libre. Creo que competencias abiertas, públicas, debates, foros, exposición de ideas fortalecen y creo que el ciudadano entonces puede escoger mejor. Y hacia mi partido, pues sinceramente me da mucho gusto dos cosas. Primero, que esté tomando pasos en el sentido correcto y segundo, pues lo preocupado que tiene a Morena, ¿no? Porque, pues sin tocar yo el tema, aquí afortunadamente lo vienen a poner en la mesa. Yo desde hace muchísimo tiempo decía, creo que el PAN se tiene que reinventar y para ello tiene que abrirse al ciudadano, es decir, no quedarse solamente con los militantes que tiene, que el PAN nunca ha sido un partido digamos, de masas, de buscar que tener mucha militancia, sino se busca tener muchos simpatizantes, muchas personas que compartan la visión, que puedan ayudar a que lleguen buenos gobiernos y cambiar las realidades. Bueno, que sea abrirnos al ciudadano, salir a la calle, contacto, universidades, plazas y demás. Creo que se ha dado un paso para allá. Las formas te pueden gustar a uno o a otro, no, que si el app, que si esto, creo, pero hay un esfuerzo de apertura. Dos, entregarle al ciudadano las decisiones importantes, para mí es vital. Y el anuncio hasta la fecha es que las candidaturas, hombres y mujeres, se van a escoger a los mejores, a las personas más competitivas, a los que el ciudadano decida. Y yo le estoy poniendo un elemento previo que, digamos, se ha anunciado algo así, pero me gustaría que fuera muy específico, que es con un filtro previo de honorabilidad, que implica gente honesta y gente no ligada con el crimen. Y muchas veces la pregunta ahí es cómo le haces, porque no puedes prejuzgar a alguien, lo entiendo, pero también como exdirigente digo, nadie está obligado a postular a nadie. Tú puedes con la información que tienes a tu alcance hacer una valoración de si esa persona te representa en términos de ser un postulamiento adecuado, en términos de honestidad, de ética, de moral. Bueno, dos. Y tres, sí decir de manera muy concreta qué representas. Y para eso el PAN tiene muchísima historia. Tenemos principios de doctrina, tenemos una corriente ideológica, tenemos una plataforma electoral registrada y hoy la dirigencia hace un esfuerzo por presentar soluciones específicas, que ese es el ejercicio, ¿no? El planteamiento integral está en otro documento, pero esas son específicas en distintas materias y a mí ese solo hecho de plantear, ¿sabes qué? En educación te propongo esto, en salud te propongo esto, en economía te propongo esto y en seguridad te propongo esto y demás, me parece el camino adecuado, un camino que iremos fortaleciendo de aquí hacia el futuro. Por último, simplemente atajar o tocar algunas mentiras. Yo digo, es brutal el desconocimiento a veces de lo que se señala, pero esos porcentajes
de ingresos totales, de ingresos petroleros, tiene décadas México que no lo ve. Yo nomás para, en fin, hasta pena me da. Segundo, eh, el PAN bajó impuestos, el ISR, por si no lo saben, se pueden meter en internet el que esté. De hecho, yo lo he usado en mesas de debate sobre impuestos como ejemplo de algo en lo que yo comparto. Yo creo que en México lo que hace falta es una reforma fiscal, pero no que suba impuestos, sino que los baje. Bajo la lógica de que bajas impuestos de manera progresiva, obviamente está, y fomentas la inversión. Bajas impuestos y fomentas el consumo. En el gobierno de Vicente Fox y en el gobierno de Calderón se bajó la tasa de ISR, tanto de personas físicas como de personas morales, y se aumentó la recaudación. Es una evidencia de que en México se puede llevar a cabo. Y si quieren, con gusto ahorita elaboro. Gracias. Para terminar, Juan, Sí. Gracias, Adela. Pues sobre este tema de bueno, se le dio el registro a dos partidos, se le dio el registro a Somos y a Paz, que al final tuvieron que cambiarle el nombre por unas resoluciones del Tribunal Electoral y quedó el nombre como Paz. Yo normalmente, Adela, pues no, nosotros pues no hablamos tanto de otros partidos, de otras opciones, porque pues estamos convencidos que nosotros tenemos un proyecto para México. Ahí están nuestros documentos básicos, nuestra declaración de principios, nuestro programa de acción, nuestra carta de identidad. Tenemos ese proyecto alternativo para México que está plasmado en un libro que es el México Nuevo, el que presentó Maines en su campaña electoral, que es también nuestra plataforma de gobierno. Tenemos a nuestros gobiernos en Jalisco y en Nuevo León, que la gente está viendo cómo gobiernan, que están invirtiendo. Veo que a Arturo le da mucho gusto también todos los logros que ha tenido Movimiento Ciudadano No, en me movilidad, dan en risa, claro, me dan risa. yo no te interrumpí. Todos los logros que se están construyendo, metros, líneas eléctricas, se están ampliando la red carretera. Tranquilo, Arturo, yo te escuché. Nada más Tan de pari, dame, Juan Ignacio Arturo, Zavala, tan de modo Arturo, pari. Arturo, tranquilo, yo te escuché toda tu intervención y no te No te interrumpí, a pesar de que enojes, dijiste muchas mentiras. no te enojes. Entonces, no, no me enojo. Entonces, tenemos a esos muy buenos gobiernos que son un referente para el país, que afortunadamente el Mundial permitió que se viera el contraste entre esos dos gobiernos, entre Jalisco y Nuevo León, y el absoluto desastre que es la Ciudad de México. Y bueno, pues las bancadas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que han sido las únicas bancadas consecuentes con una agenda laboral de proteger al trabajador mexicano, de proteger a los jóvenes, de proteger a los micro, pequeños y medianos empresarios, a las niñas y a los niños. Entonces tenemos todo, digamos, todo nuestro movimiento está construido precisamente para darle a México esa opción. Pero solo quisiera hacer un comentario sobre este partido Somos, porque yo coincido con lo que dijo Damián, que no, nosotros en Movimiento Ciudadano hemos defendido desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, la idea de que en México no solo debe de haber un polo opositor. Y de hecho nosotros, Adela, desde que decidimos no ir en coalición, fuimos muy criticados en muchísimos espacios. Hubo campañas pagadas por empresarios para desacreditar a Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Por la decisión que se tomó por la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano en ese momento de competir nosotros solos, por esa determinación que tuvo Dante Delgado y que ha mantenido Movimiento Ciudadano de decir nosotros no competimos con ninguna de las dos coaliciones, particularmente en ese momento la presión era aliarnos con el PRI y con el PAN. Y no deja de sorprender, y tengo que hacer el comentario porque sí es de llamar la atención, que muchos de quienes hoy militan en Somos, en ese partido, en la campaña presidencial de 2024 no hicieron más que desacreditar a Movimiento Ciudadano y a su candidato presidencial y a otros militantes de Movimiento Ciudadano por tener el valor de tomar la decisión de valernos por nosotros mismos como nuestra organización política y como nuestro movimiento político. Y ahora llama mucho la atención que digan, no, ¿saben qué? Nosotros sí queremos nuestro propio partido político también y no vamos a competir con el PRI y con el PAN. Bueno, pues entonces eso que decían tan solo hace menos de 2 años, entonces ¿creían en eso o no creían en eso? ¿Creían que solo debía haber un polo opositor o creen que deben ser varios? A mí ahí sí me parece que hay un contraste enorme entre lo que dijeron, hicieron y criticaron hace 2 años y lo que están haciendo ahora.
nosotros, incluso ahí el Consejo General, pues no hicimos ningún comentario en ese sentido. Creemos que tienen derecho a expresarse, creemos en sus derechos constitucionales a la participación, a la asociación, a la autoorganización, y no lo vamos a criticar más en ese sentido, solo es de llamar la atención ese contraste entre lo que dijeron hace 2 años y lo que están haciendo ahora. Pero nosotros no le tenemos ningún miedo a la competencia, sabemos lo que representamos para millones de mexicanas y de mexicanos, que es la posibilidad de un buen gobierno, de un gobierno que represente causas, que represente principios, que represente valores, que represente la alegría, que represente la posibilidad de que México puede ser distinto. Creo que lo que hoy hemos sentido muchas mexicanas y muchos mexicanos es esa emoción, el y si sí, pues ojalá pasando el Mundial ese y si sí no sea solo para lo que pasa en la cancha, sino también para lo que pasa fuera de la cancha. Y eso es lo que representa hoy la posibilidad de ese gobierno, de esa mejor vida para millones de mexicanas y de mexicanos, y que nosotros lo vamos a representar. Entonces nosotros no le tenemos ningún miedo a la competencia, sabemos las caras, los rostros, las personalidades que tenemos, los documentos que tenemos, las causas que defendemos, a las personas a las que representamos, y que seguimos siendo cada día más mexicanas y mexicanos que creemos en que este país merece un rumbo distinto y un rumbo mejor, y en eso vamos a seguir concentrados de aquí al 27 y de aquí a los próximos años. Pues les agradezco mucho, les mando un abrazo, crucemos los dedos para hoy en la noche y sí, y nos hablamos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Oigan, en la